Bueno, imagínense estar esperando el colectivo a las 6 de la mañana en San Pedro o, no sé, en Bernardo de Irigoyen. El asfalto está literalmente blanco por la helada. Tremendo frío. Sí, un amanecer otoñal crudo, de esos que duelen, y la sensación térmica está tocando los 0 grados. Uno se frota las manos, el aliento se hace humo, y mientras esperan, hacen cuentas mentales. Claro, la rutina de todos los días. Tal cual, la gente se pregunta si el mes que viene van a poder seguir pagando la cuota del colegio de los chicos, o si la prepagase, bueno, si la prepagas ya es un lujo insostenible. Una angustia constante, digamos. Exacto. Ahora, imagínense que, en ese mismo momento, con ese frío, se enteran de que el alto funcionario nacional que les pide todos los días por televisión que se sacrifiquen porque, cito, no hay plata, gasta secretamente más de $20,000 por mes solo para mantener sus propiedades. ¿Qué tal? Es fuertísimo el contraste. Hoy es lunes 11 de mayo de 2026. En esta inmersión informativa, en este panorama profundo de noticias de Ahora Misiones, no vamos a leerles simplemente los títulos del día. No, para nada. Vamos a desarmar esta fractura. Vamos a explorar qué pasa cuando el contrato social llega a su punto de quiebre. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Y exacto, lo que tenemos sobre la mesa hoy no es una simple agenda de coyuntura, es la radiografía de una desconexión brutal. Totalmente. Una brecha gigantesca entre la narrativa oficial en las esferas de poder y la supervivencia diaria en la calle. Y creo que todo arranca justamente con ese frío del que hablabas. Sí, el clima. Claro, porque el clima gélido de hoy en la provincia funciona como una metáfora perfecta del enorme congelamiento económico que está atravesando el país. Un enfriamiento que está obligando a las familias a tomar decisiones drásticas que cambian su vida para siempre. Vamos a los datos duros entonces, porque acá es donde empieza a formarse lo que yo llamo un socavón financiero. A ver. Ya no es un simple efecto dominó, donde, cae una ficha y empuja la otra. Es el suelo mismo del comercio local el que está cediendo. Los cimientos, digamos. Exactamente. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas de las pymes cayeron un 3,2% interanual en abril a nivel nacional. Y eso es un promedio. Claro, porque cuando haces zoom en las provincias, el panorama es de terror. En Entre Ríos el consumo se desplomó un 26%. 26 es muchísimo. En Tucumán, más del 64% de los comercios reporta caídas en ventas. Y a esto súmale que YPF ya define aumentos inminentes porque este viernes vence el esquema de contención de precios. Un dato clave para Misiones, ¿eh? Totalmente. Pero detengámonos ahí un segundo. Explícame cómo funcionaba exactamente este esquema de contención. Y, ¿qué pasa ahora que se levanta? A ver, el esquema de contención de 45 días fue una medida de emergencia. Básicamente, la petrolera estatal, en acuerdo con el gobierno, congeló artificialmente los precios en el surtidor. Para que no explote todo. Exacto, para evitar que la inflación del transporte se disparara y ahogara por completo el índice de precios al consumidor. El mecanismo era, digamos, absorber la pérdida de rentabilidad temporalmente. Claro, aguantar. Aguantar. Pero claro, al vencer este plazo, el precio se descongela de golpe para alcanzar la paridad de exportación. Y el problema de esto en provincias como Misiones es la logística. Las distancias. Totalmente. Cuando el gasoil sube, el flete sube. Y eso se traslada automáticamente a la góndola del supermercado, que ya de por sí está vacía porque, como bien decías, el consumo en el interior cayó más de un cuarto de su volumen histórico. Y ahí es donde entra mi teoría del socavón financiero. Sí. Porque si la gente deja de comprar en la despensa y deja de pagar los servicios privados, esa plata no desaparece en el aire. Es una carga que se transfiere directamente al Estado. Al Estado provincial, sobre todo. Exacto. Y acá te quiero desafiar con algo, pensando en los recortes familiares. Veo los informes de Santa Fe, donde las familias están migrando masivamente de las escuelas privadas a las públicas por no poder pagar la cuota. Una decisión durísima. Sí, pero ¿es realmente una reconfiguración definitiva del tejido social o es simplemente una apretada de cinturón temporal? Porque sacar a un chico de su colegio y cambiarlo a otro es un trauma logístico y emocional enorme. Es una excelente observación. Y la respuesta, lamentablemente, está en los mecanismos administrativos y en la saturación del sistema. No es algo temporal. ¿Por qué?
porque cuando una familia de clase media en Santa Fe decide sacar a su hijo de una escuela de gestión privada, se enfrenta a listas de espera interminables en el sector público. Claro, los cupos. Exacto. Las escuelas públicas no tienen aulas vacías esperando ser llenadas por arte de magia. Tienen que hacinar estudiantes, los docentes enfrentan cursos superpoblados. Y el presupuesto es el mismo. Tal cual. El presupuesto provincial, que no aumentó, tiene que cubrir raciones de comedor escolar para un 30% más de alumnos. Y si miramos la salud, el dato de La Pampa es la confirmación de esta crisis estructural. Lo de los hospitales. Sí, las consultas en la salud pública pampeana saltaron un 54,5%. 54% más de pacientes en los mismos pasillos con los mismos médicos. Exactamente. El mecanismo es perverso. O sea, el sector privado expulsó a los usuarios que ya no pueden pagar la prepaga y el hospital público provincial de repente absorbe el equivalente a la población de 3 ciudades enteras en nuevas consultas. Colapsa el sistema. Colapsa. Turnos que antes demoraban una semana, ahora demoran meses. Camillas en los pasillos. Es el Estado provincial actuando como la última red de contención frente a un socavón que, como decías, se originó en la macroeconomía nacional. Y acá es donde el contraste del que hablábamos al principio se vuelve insostenible, digamos, esa disonancia cognitiva. La desconexión. Porque mientras el ciudadano común hace estos malabares que acabas de describir, cambiar al nene de colegio, cancelar la prepaga, aguantar un dolor porque no hay turno en el hospital, la realidad en las altas esferas del Gabinete Nacional cuenta una historia diametralmente opuesta. Totalmente distinta. Hablemos de las noticias nacionales. El titular con gancho hoy es el jefe de gabinete, Manuel Adorni. La justicia le está investigando movimientos patrimoniales astronómicos no declarados. Sí, un escándalo. Estamos hablando de billeteras virtuales y criptomonedas. Solo en la plataforma Lemon le detectaron movimientos por entre $30,000 y $50,000 que no figuran en ninguna declaración jurada. Muchísima plata. Y sus gastos fijos domésticos rondan los $20,000 mensuales, incluyendo $2,5 millones de pesos solo para pagar expensas de múltiples propiedades. Increíble. Pero explícame esto, porque mucha gente cree que la criptomoneda es dinero invisible y anónimo. ¿Cómo es que la justicia de repente encuentra $50,000 en una app de celular de un ministro? Bueno, ese es un malentendido muy común sobre la economía digital. Muchos asumen que comprar criptomonedas te saca del radar del Estado. Y, a ver, eso era parcialmente cierto hace una década. Claro. Pero hoy, plataformas locales como Lemon operan bajo normativas estrictas del Banco Central y de la FIP. Tienen políticas de conozca a su cliente, o KYC por sus siglas en inglés. O sea, saben quién sos. Saben todo. Cuando alguien fondea una cuenta en Lemon con pesos desde un banco tradicional para comprar cripto, esa transacción queda registrada con el quit de la persona. Queda el rastro. Tal cual. Lo que hizo la justicia fue simplemente cruzar la información de los depósitos bancarios de Adorni con los reportes obligatorios que estas empresas de tecnología financiera envían al ente recaudador. Claro, no hay cómo esconderlo. Es decir, la impunidad percibida chocó de frente con la trazabilidad tecnológica. Y a todo esto hay que sumarle la imputación a su asesor, Demian Ernesto Reidel, por el uso irregular de tarjetas corporativas. Otro tema delicado. Ahora, es fundamental que hagamos un paréntesis acá para quienes nos escuchan. Sí, por supuesto. Nuestro objetivo con este análisis no es tomar partido por ninguna facción política, ni de izquierda ni de derecha. Nuestro rol periodístico en Ahora Misiones es mantener la absoluta neutralidad e informar estrictamente lo que exponen los documentos judiciales y las repercusiones comprobables. No endosamos ninguna postura, solo traducimos cómo estos hechos impactan en el tablero político. Y el impacto, digamos, es innegable. Es fulminante. El PRO sacó un comunicado durísimo diciendo que el cambio tiene como enemigo a, y cito, los que frenan el cambio desde adentro, pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. Un mensaje directo. Esto diciendo que la situación empeora la relación con la sociedad, exige la declaración jurada y horas después, escuchen bien, Karina Milei lo echa del directorio de YPF. Horas después. Fue rapidísimo. ¿Cómo se mueve tan rápido la guillotina en un directorio corporativo que se supone que tiene, no sé, reglas burocráticas?
Es que en la práctica el directorio de YPF refleja la dinámica de poder más íntima de la Casa Rosada. YPF es una sociedad anónima, sí, pero el Estado Nacional es el accionista mayoritario con el 51%. Claro, manejan la mesa. Exacto. Y las sillas en ese directorio son designaciones políticas directas del Ejecutivo. El mecanismo es simple. El presidente, o en este caso la secretaria general de la presidencia, descuelga el teléfono, exige la renuncia y la asamblea de accionistas la formaliza. Trámite express. Totalmente. Lo que esto revela no es solo un mecanismo administrativo rápido, sino el altísimo nivel de intolerancia al disenso interno. Aliados muy cercanos, como Luis Juez, salieron a decir que el daño de este escándalo en el territorio es inconmensurable. Se sienten las bases. Claro, porque la expulsión de francos es una señal de atrincheramiento. Cuando las cúpulas exigen un esfuerzo monumental a una sociedad que recorta su alimentación básica y al mismo tiempo exhiben una vida de lujos ocultos, las reglas del juego democrático crujen. Crujen fuerte. Y ese crujido no se queda atrapado en los comunicados de prensa ni en el Congreso. Baja a la calle y se convierte en combustible puro, porque la gente no es tonta. No, para nada. Esa indignación se cristaliza, y lo estamos viendo con la convocatoria de mañana a la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Va a ser masiva. Ya hay carteles circulando con consignas como: si la universidad fuera una cascada, Adorni le daría el presupuesto. Es una chicana dolorosa y brillante a la vez. Sí, muy ingeniosa. Y la marcha ya tiene la adhesión de CONADU, AGDUBA, gremios no docentes y hasta la Universidad de Cuyo desde Mendoza. Pero lo que me llama la atención es que esto ya desbordó lo puramente académico. Totalmente. Abarca mucho más. Porque en Misiones el sindicato de PAMI está denunciando un vaciamiento sin precedentes de la obra social de los jubilados. En la política partidaria, tenés a figuras del peronismo, como Teresa García y Mayra Mendoza, activando motores para el 2027 bajo la bandera de la libertad de Cristina Kirchner. Se empieza a mover el tablero electoral. Sí. Y a propósito, también informamos objetivamente que el diputado Máximo Kirchner fue operado con éxito de un tumor benigno, un dato no menor de la jornada. Sí, afortunadamente salió bien. Pero volviendo al foco de la calle, te pregunto a vos, ¿por qué las universidades, cómo lograron convertirse en este gran paraguas de reclamos que van desde, no sé, un jubilado misionero sin medicamentos, hasta un médico precarizado? Bueno, es que la universidad pública funciona hoy como el único aglutinante transversal que le queda a la sociedad. Es un mecanismo de legitimidad pura. A ver, explícame eso. Clara Chavalé y Jorge Anró, que son referentes gremiales, lo explicaron claramente. Lo que sufre la universidad es un espejo de lo que sufren la salud, la ciencia y los jubilados. Claro, es el mismo problema de fondo. Exacto. Si un jubilado de PAMI en Misiones marcha por sus remedios, quizás no logre visibilidad nacional por sí solo. Pero si ese mismo jubilado marcha detrás de la bandera de la universidad pública, su reclamo adquiere una protección cultural enorme. Es intocable, digamos. Porque la universidad, en el imaginario argentino, es el motor de ascenso social. Atacar su presupuesto mientras se encubren gastos millonarios de la clase política expone la hipocresía del ajuste de una manera tan visual que permite que todos los demás sectores usen esa marcha como un catalizador de su propia bronca acumulada. Es la calle respondiendo a la ruptura de ese pacto del que hablábamos. Exactamente. Ahora, esa misma fractura de reglas que estamos analizando a nivel local, ese momento en el que parece que todo vale y nadie rinde cuentas, se está replicando a una escala global aterradora. El plano internacional está muy inestable. Miremos el tablero geopolítico, porque las reglas de la diplomacia tradicional acaban de volar por los aires. En Brasil, el Congreso promulga una ley a favor de los condenados por el intento de golpe, pero el presidente Lula se niega a firmarla. Tensión institucional enorme. Y en Estados Unidos, Donald Trump anuncia que va a tomar el control territorial de las rutas del narcotráfico y tilda de inaceptable cualquier oferta de Irán. Una postura muy agresiva. Pero frenemos un segundo acá, porque hay un título internacional que parece sacado de una novela de espionaje y no podemos dejarlo pasar como si nada. A ver. Nicolás Maduro y Cilia Flores enviando saludos por el Día de la Madre, desde Estados Unidos. Sí, es una noticia de impacto mundial. Porque fueron secuestrados en Caracas en enero por fuerzas norteamericanas. ¿Cómo es posible esto? Explícame cómo una potencia militar entra a la capital de otro país soberano
extrae a su presidente en funciones y se lo lleva sin que estalle la Tercera Guerra Mundial. Es que, mira, es un escenario sin precedentes en la historia moderna de América Latina y marca la transición de Estados Unidos hacia un modelo de política exterior que prescinde completamente de la diplomacia. O sea, pura fuerza. Básicamente, el mecanismo de esta extracción, según los reportes, no implicó una invasión militar masiva convencional. Fue una operación encubierta de fuerzas especiales. Como de película. Tal cual. Utilizaron fallas críticas en los anillos de seguridad internos del Palacio de Miraflores, sumado al uso de tecnología de neutralización electrónica y, presumiblemente, colaboración de informantes internos financiados con recompensas millonarias. Compraron gente desde adentro. Es lo más probable. Operaron en un vacío geopolítico. Lograron salir del espacio aéreo venezolano antes de que las Fuerzas Armadas locales tuvieran siquiera una cadena de mando para reaccionar. Fue un ataque quirúrgico. Y el hecho de que Maduro aparezca en redes sociales enviando un mensaje doméstico desde la detención es una táctica psicológica de Washington. Para demostrar que... Para demostrar hegemonía absoluta. Es un mensaje claro a cualquier otro líder regional de que el poder extraterritorial estadounidense, digamos, no tiene límites físicos. Es el poder duro en su máxima expresión, pateando el tablero de la soberanía. Exacto. Pero fijémonos el contraste fascinante que esto genera con lo que pasa a puertas adentro de nuestro país, y especialmente acá, en el Norte Grande. Sí, es interesante esa comparación. Mientras las potencias aplican un punitivismo militarizado y extraterritorial para resolver problemas de seguridad, a nivel provincial vemos un enfoque radicalmente distinto, de cuidado institucional. Así es. En las noticias provinciales vemos que en Misiones el gobernador Pasalagua acaba de firmar un decreto que obliga a realizar exámenes toxicológicos a los funcionarios públicos. Una medida preventiva muy fuerte. Sí. Y en Salta, la justicia allanó domicilios frenando la radicalización digital de un menor involucrado en un crimen. Quiero entender cómo funciona esto último. ¿Cómo se radicaliza un chico por Internet hoy al punto de tener que allanar su casa? Bueno, es uno de los fenómenos más complejos de la criminología moderna, sin duda. La radicalización digital no ocurre en la deep web ni en callejones oscuros. ¿Dónde pasa entonces? Ocurre en los dispositivos de los adolescentes, en las plataformas que usan todos los días. El mecanismo funciona así. Grupos extremistas identifican a menores vulnerables en foros de videojuegos o redes sociales como Discord y Telegram. Ah, claro, donde pasan horas. Exacto. Utilizan algoritmos para bombardearlos con memes, contenido que parece humorístico, pero que gradualmente se va volviendo misógino o violento o supremacista. Crean un aislamiento psicológico de la familia del menor. Los separan de su entorno. Lo aíslan y reemplazan su círculo de confianza con estos mentores digitales. Cuando la policía en Salta interviene, lo que hace es romper esa burbuja algorítmica antes de que la ideología se traduzca en violencia física o atentados locales. Es prevención pura. Y si unimos esto al decreto de Misiones sobre los exámenes toxicológicos, vemos un hilo conductor muy claro. A ver. El control del Estado, a nivel local, no busca la destrucción del individuo. En Misiones, la normativa establece claramente que un test positivo no es para criminalizar al funcionario, sino para obligarlo a someterse a un abordaje médico y psicológico bajo estricta confidencialidad. Para ayudarlo, digamos. Claro. Es decir, mientras el mundo opta por la fuerza bruta exterior, nuestras provincias están intentando sanar sus propias estructuras internas con salud y prevención tecnológica. Es contención frente a destrucción. Impresionante la diferencia de paradigmas. Totalmente. Ahora, convengamos en algo. Ante tanta presión económica, la heladera vacía, la indignación política por los gastos de la casta y un mundo que parece al borde del colapso, el ser humano necesita respirar. Necesitamos un alivio. Necesitamos una válvula de escape para no enloquecer, y ahí es donde entra el factor emocional de nuestro fin de semana, en las noticias deportivas, el fútbol y el básquet. Que siempre nos salvan, ¿no? Totalmente. Los octavos de final del torneo Apertura fueron una verdadera locura, una fecha de batacazos. Huracán se le plantó a Boca y le ganó 3-2 en plena Bombonera. Un partidazo. Belgrano dio el golpe y se llevó el clásico cordobés ante Talleres. River sudó frío, pero bueno, logró pasar por penales contra San Lorenzo. En el ascenso, Colón metió un triunfo clave y está puntero en su zona. Bien por Colón.
Y ni hablar de la pasión local acá en Misiones, con la Liga Nacional de Básquet OTC jugando el segundo partido de cuartos de final nada menos que contra Boca Juniors, con la serie parcial 1-0 arriba. Impredecible de principio a fin. Y esa imprevisibilidad es exactamente lo que la sociedad busca en el deporte. Claro. Desde la sociología, digamos, el club, el equipo de fútbol o la cancha de básquet actúan como un espacio de suspensión temporal de la realidad. Me gusta esa imagen. ¿Una pausa? Es una pausa. Cuando la disonancia entre lo que la política te promete y lo que la economía te permite vivir genera niveles tóxicos de estrés, la posibilidad de ir a la cancha y ver que el equipo chico, con esfuerzo, le puede ganar al gigante millonario, ofrece una narrativa de justicia que la vida real hoy te está negando. De esperanza. Exacto. Ese triunfo de Huracán en la Bombonera o la expectativa por el OTC acá en Misiones proveen un sentido de pertenencia y de triunfo colectivo que el bolsillo lamentablemente hoy no nos puede dar. Es esa hora y media donde las leyes de la física, la economía y hasta de la política quedan en pausa. Un alivio fundamental. Sí, totalmente necesario. Bueno, hagamos un repaso del viaje tremendo que hicimos hoy en este panorama informativo. Arrancamos sintiendo en carne propia el frío de San Pedro y lo conectamos con el congelamiento total del consumo, explicando cómo el colapso privado se traga a la escuela pública y al hospital provincial. Un efecto cascada. Desmenuzamos los movimientos ocultos de criptomonedas del jefe de gabinete y cómo esa ostentación dinamita la confianza interna y eyecta a funcionarios como Francos en tiempo récord. Vimos cómo esa furia se canaliza a través de las universidades en las calles, mientras el mundo sufre, secuestros geopolíticos dignos de Hollywood con Maduro. Una locura de agenda. ¿Sí? Y terminamos destacando cómo Misiones y Salta apuestan por la prevención y el cuidado, cerrando con esta pasión sanadora del básquet y el fútbol nacional. Un recorrido denso pero necesario para entender dónde estamos parados. Absolutamente. Y para darle un cierre a este análisis, vamos a nuestra píldora editorial, la frase diaria que nos propone hoy el panorama informativo y que sirve de anclaje emocional para todo lo que charlamos. A ver, te escuchamos. Es de Homero, escrita hace miles de años, pero que, fíjate, parece haber sido redactada esta misma mañana. Odioso para mí, como las puertas del Hades, es el hombre que oculta una cosa en su seno y dice otra. Fuerte. Es una invitación profunda a pensar en la actualidad de nuestro país. Porque lo que verdaderamente fractura una nación no es solo la falta de recursos o una crisis económica global. Lo que rompe irremediablemente a una sociedad es descubrir que quienes exigen sacrificios a plena luz del día operan con privilegios millonarios en la oscuridad. Totalmente. Cuando la palabra pública pierde valor, las instituciones se vacían de sentido. Una reflexión brillante y letal para arrancar la semana con los ojos bien abiertos. Hasta acá llegamos con este panorama profundo. Vuelvan a abrigarse si van a salir, que la térmica les aseguro no perdona. A cuidarse del frío. Cuiden su bolsillo y a su gente. Ya saben que para desgranar al instante cada una de estas noticias, ver la evolución de las marchas, revisar la agenda deportiva o actualizar el pronóstico de heladas, tienen que ir a la fuente original. Para más información visiten ahoramisiones.com.ar. Que tengan un excelente día. Que tengan un excelente día, nos reencontramos en la próxima edición. Chao.